llegamos en el 80 a Santiago, 81, y en esa época, al poco tiempo de llegar a Santiago, empecé a participar en la clase de Dorca. En esa época con el pastor Jaramillo, Santiago, y el Señor me mostró nuevamente una revelación donde me entrega unas plantas en mis manos, en mi revelación, y yo al tomar las plantas me decía, había un terreno listo como para plantar, y esa revelación le comenté a una hermana mi hermana Hilda, que también estaba con nosotros en esa época en la primera iglesia de Santiago, esposa del pastor Barriga, y ella me dice, hermana, tiene que ser fuerte, Dios la va a bendecir, me dice, usted tiene que plantar, son las personas que van a llegar y tiene que regar con la palabra del Señor y el crecimiento lo da Dios. Y fue así de que fue de mucha bendición, porque desde ahí yo empecé a orar al Señor, a pedirle al Señor, y el Señor empezó a darme el conocimiento y poder invitar hermanas a la clase de Dorca. Y al poco tiempo, dentro del año, ya habíamos 14 Dorcas dentro de ese lapso de tiempo. Que el Señor les fortalezca, les ayude a todas mis hermanas Dorca, seguir adelante, ánimo, inviten a las hermanas jóvenes. En Santiago, cuando nosotros trabajamos en las Dorcas, yo trabajé en las Dorcas, llegaron hermanas jóvenes, muy jovencitas, y hoy día yo las veo y me gozo al verlas porque son madres y siguen perseverando, y eso es maravilloso, porque cuando yo estaba como presidenta de Dorca, porque fui en 2 periodos presidenta de Dorca, cuando nos vinimos de Santiago, era presidenta de Dorca, que tuve que entregar por venirme a Temuco, y fue maravilloso porque quedó trabajando un grupo de 17 hermanas Dorca en esa época, y habían hermanas jóvenes también que estaban perseverando, y eso es maravilloso. Por eso cada hermana Dorca sea amorosa con sus hermanas jóvenes, invítenla, denle buenos consejos, ámenla, para que esa joven se pueda crecer en las cosas espirituales. La venida de Santiago a Temuco fue igual por revelaciones que el Señor me reveló el Señor, y me dice en una revelación que irte con tus niños antes que sea tarde, porque Dios todo lo va a proveer. Y yo le decía, sí, Señor, me voy a ir. Y acepté en mi sueño, vinimos a Temuco, llegué acá a Temuco con mis niños, y al llegar salí a comprar el pan, donde llegué al hogar de un pastor que conocíamos, y lo primero que me encuentro con un letrero que dice se arrienda una casa. De ahí, y fui al tiro a conversar con la persona que estaba arrendando esa casa. Y ella me dice, mire, me dice, esta casa la estaba esperando a usted porque yo mucho tiempo que la tengo en arriendo, no la podía arrendar. Y tomé el arriendo en el mismo día y me volví a Santiago nuevamente esa misma tarde a buscar las cosas, porque que teníamos allá, que teníamos que trasladar todas nuestras cosas de Santiago. Establecido acá en Temuco, empezamos a congregarnos en la iglesia del pastor que conocíamos acá en Temuco. Empecé a perseverar porque acá la misión no estaba, en Temuco no estaba la misión. Y empecé a ir a los cultos ahí durante 3 meses, y bueno, ahí también el pastor quería que yo tomara algunos cargos, y yo no lo podía tomar porque no era miembro de la iglesia. Entonces lo que me pedía de que me diera miembro para poder tomar cargo, y yo le decía que no, porque tenía que orar al Señor. Si el Señor me daba el pase, yo iba, me congregaba, me daba miembro, y le oré al Señor durante ese tiempo. Y un día llegué muy triste porque
o sea, le decía, Señor, es tu voluntad que yo me dé miembro en esta iglesia. Y llegué a mi casa nuevamente, le oré al Señor y le pedí, llorando al Señor en esa noche, recuerdo, y le dije, Señor, es tu voluntad que yo me dé miembro de esa iglesia. Y en la noche el Señor me revela, me muestra una revelación donde me dice, llegaba un hermano de Santiago, en mi sueño, en mi revelación era el hermano Anselmo Rebolledo de Santiago, en la congregación del pastor Jaramillo, y llegaba él en mi sueño, en mi revelación, y me decía, lo paso a buscar, hermana, porque hay un punto de predicación. Hoy día me decía, pero tiene que ir al tiro, porque esto es rápido. Y yo le decía, pero mi esposo no está. Y me decía, no, si él ya está, ya viene, él está listo, está preparado. Y salía porque había una plazuela y me decía, ahí es el punto de predicación. Y al salir yo del hogar, mi esposo venía listo, preparado ya con él, con su vestimenta, con su terno, con la Biblia, y lo veía, yo decía, pero si él salió a trabajar y está vestido. Y llegábamos a ese punto de predicación y me decía, el pastor que estaba coordinando ese punto de predicación decía, la primera oportunidad le vamos a dar al hermano Domingo Santo. Y yo decía, pero este pastor yo no lo conozco, y conoce a mi esposo. Y en eso que yo decía eso, mi velo caía sobre mi cabeza. Yo sentía que caía algo en mi cabeza y yo dije, mi velo. Y dije yo, la iglesia, la corporación, porque en esa época era corporación, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y le dije yo, no, y dije yo, la iglesia. Y me despierto y digo, no es la voluntad del Señor que yo me dé miembro allá. Tomé yo eso porque dije, el Señor respondió mi oración. A la semana siguiente, o el fin de semana de esa semana, llega el hermano joven, nuestro joven Patricio Jiménez, que era muy conocido, el papá de él dentro de la misión, que fue secretario de la misión también, Esteban Jiménez, el cual, un hijo de él, Patricio Jiménez, llegó a mi hogar diciéndonos de que había una vigilia en Pocoyán y nos pasaba a buscar, o sea, a convidarnos, y que había un pastor aquí en Temuco y ese pastor lo iba a ir a buscar para que nos conociera. Y tomó desayuno y fue donde el pastor, y luego llegaron con el pastor a mi hogar. Y cuando él llegaba, yo dije, este es el pastor que me mostró el Señor. Y daba muchas gracias a Dios al saludarnos, pudimos sentir la presencia del Señor porque fue maravilloso. Y este pastor era el pastor Pedro Buenchumir. Así que él vino y nos convidó para el día sábado, que había una vigilia en Pocoyán, donde venían los hermanos de la costa, venían muchos hermanos que él pastoreaba ahí para la costa. Y pudimos llegar a ese lugar, a Pocoyán, a esa vigilia, y ahí pudimos conocernos con los hermanos que habían llegado también en esa época acá a Temuco, que es el hermano Juan Ruminó, su familia, su esposa, su hija. Y también estaba en ese tiempo hermana Ana Arias y un hermano de al amanecer de acá de Temuco, hermano Nahuel Pan. Así que ellos andaban en la vigilia de Pocoyán. Y como en la noche ya el pastor nos presentó de que éramos miembros de la misión, de que trabajamos con el pastor David Jaramillo, y ya los hermanos nos conocieron, y a la hora de venirnos al otro día en el bus, ellos conversaron con nosotros que si podíamos ir a su hogar para que oráramos, porque ellos no estaban perseverando. Y decían, pero si ustedes no están perseverando, deberíamos de juntarnos, deberían de ir a mi hogar a orar, dijo el hermano Juan Ruminó. Y el pastor le dijo que sí, pues como él andaba y nos convidó, y ahí nos juntamos en el hogar de nuestro hermano Ruminó en esa época. Y se hizo una oración, una oración se hizo en el hogar, y la otra oración se hizo en el hogar de nosotros acá en Pedro de Valdivia, y así se formó la iglesia aquí en Temuco.
Sí, yo les insto a mis hermanos, hermanas en el Señor, matrimonios jóvenes, hermanas jóvenes, hermanos jóvenes, de que cuando escuchen la voz de Dios, de como sea que el Señor les hable, en revelación o en profecía, escuchen y obedezcan la voz de Dios. Porque es maravilloso obedecer al Señor. Porque el respaldo de Él siempre está, siempre.